Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Bienvenidos a El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami. Bienvenidos al episodio de hoy en El Bien Común, donde estaremos conversando sobre desafíos y oportunidades en la construcción de alianzas efectivas entre organizaciones sociales y empresas. Y tengo una invitada de lujo, María José Saldívar. Tú eres licenciada en Historia, abogada, vienes de una casa con mucha política además, ¿cierto? Y interesante porque pasaste además por el gobierno, por varios gobiernos. Estuviste con Lagos, con Bachelet, con Piñera, al final como ministra del Trabajo y hoy día directora general de Teletón. ¿Cómo es esa vuelta? Cuéntame un poquito cómo llegamos a hoy día a estar Teletón, donde entiendo que es donde conecta más tu corazón además, ¿no? Bueno, la verdad que cuando me invitaron a ser parte del equipo Teletón era como un sueño, o sea, era algo como que ni siquiera me lo habría imaginado alguna vez en la vida. Es de los trabajos más lindos, más desafiantes, más llenos de propósito. Y que yo con más ganas quería hacer. De hecho, el proceso fue súper largo, fueron como 8 meses, y yo estaba súper ansiosa de que me escogieran a mí, porque siento que es un lugar en el que uno puede conectar tanto con las personas, uno puede realmente poner al servicio del otro lo que uno ha aprendido, la experiencia, pero también toda la creatividad, toda la imaginación, todo el amor, toda la empatía, para poder tratar de hacer un mundo mejor, que yo creo que al final de cuentas es lo que todos nosotros tratamos de hacer desde distintas perspectivas. ¿Dónde conecta con tu propósito personal? ¿Con cuál es tu propósito personal? ¿Lo tienes identificado? Ay, yo creo que no tiene mucho, y yo creo que es en distintas etapas de la vida también estos propósitos se van como reconfigurando, y es importante irse haciendo esa pregunta y irse oyendo, como para poder seguir siendo veraz con uno mismo. Para mí un propósito súper importante es poder construir un espacio en el cual toda la gente se sienta feliz y que se sienta plena y que se pueda desarrollar plenamente. Yo siento que las oportunidades son múltiples y no necesariamente te llegan de una sola vía, sino que también hay muchos actores que te pueden abrir un sinnúmero de oportunidades. Y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos miles de etapas y de facetas que tenemos que desarrollar, y el poder entonces encontrar ese espacio en el que tú puedas colaborar para que otro pueda realizarse y ser plenamente pleno, valga la redundancia, en algunas de esas áreas, esto te lleva un privilegio enorme. ¿Y esto cómo conecta, por ejemplo, con tu paso por los gobiernos y gobiernos de distintos signos? Cuéntame un poco cómo termina siendo ministra del Trabajo. Chuta, esa es una historia súper larga. Yo la verdad que entré al gobierno como abogado, informante, a resolver causas, a tratar de buscar la mejor solución para que las personas pudiesen satisfacer sus necesidades en una superintendencia que era súper particular, porque es una superintendencia que es la que revisa la última instancia la apelación de las licencias médicas, que es la que ve todo el tema del pre y el postnatal, que es la que fiscaliza la ley de accidentes del trabajo, y por lo tanto entonces en general la gente cuando se aproxima a la superintendencia es porque lo está pasando mal y tiene una necesidad. Estamos hablando de la época de Lagos. En la época de Lagos, yo entré el año 2005 a trabajar ahí. Y fue una oportunidad enorme e impresionante de poder poner la creatividad nuevamente al servicio de las personas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que tramitar una licencia médica era un espanto y que la gente estaba enferma y tenía que ir a llevar el papel a su empleador y que había que tramitarlo en la Compini, que era una cantidad de tiempo, una cantidad de papeles. Bueno, trabajando, creamos la licencia médica electrónica, que hoy en día para todos ustedes que la han usado alguna vez les resulta súper natural y obvio. Pero chuta, hace 20 años atrás, de verdad que no era así. Y poder sentir que habíamos contribuido en algo tan chiquitito como hacer que alguien que estaba enfermo, no tener que ir a llevar la licencia médica a su lugar de trabajo, nosotros creíamos que ya estábamos cambiando el mundo. Y así, de alguna manera, ir poder contribuyendo en las distintas etapas. Cuando alargamos el postnatal a los 6 meses, cuando buscamos mecanismos para que la asignación familiar llegara más rápido, bueno, eran pequeños cambios que podían hacer
que las personas pudiesen ejercer sus derechos de manera mucho más fácil y entonces perdieran menos tiempo en estas cosas que eran más engorrosas y pudiesen tener más tiempo para poder desarrollarse plenamente. Y bueno, y tuve la oportunidad, que no la tienen todos, de poder trabajar en distintos gobiernos, conocer muchas personas súper distintas y poder entonces conocer distintas perspectivas dentro de un mismo tema y poder ver cómo cada uno desde su perspectiva, desde su ideología, buscaban contribuir a que este tema de la seguridad social, por ejemplo, fuese mucho mejor. Entonces me siento súper afortunada de haber podido tener ese paso. Como ministra. A ver, ¿cómo terminé como ministra? Fue algo bien... Porque pese a que tu casa había política, tú nunca estuviste muy vinculada al mundo político. No, y al revés, siempre me alejaba. Me pedía si me quería presentar de candidata a cualquier cargo del centro de alumnos de la universidad y yo era la primera en correr, porque la verdad es que no sentía que era mi espacio el de la política partidista ni el de la política eleccionaria, considerando que la política es súper importante. Pero nada, estaba ahí, era subsecretaria, estábamos viendo los temas justamente de seguridad social, eran temas que eran súper relevantes en ese minuto en Chile y me preguntaron si yo me podía hacer cargo de ese enorme desafío. Obviamente que lo hablé con mi familia, con mi marido, y bueno, y fue bien particular porque después del estallido nos tocó la pandemia y ahí fue poner todo mi conocimiento al servicio de las personas para buscar mecanismos para evitar una crisis laboral súper potente que hubo en ese minuto y que la gente mantuviera los ingresos. ¿Y qué crees tú que fue clave en ese manejo? Chuta, yo creo que fueron muchas cosas. Yo creo que fue un trabajo en equipo súper importante. Fue mirar las cosas desde muchas perspectivas, entender bien cuál era el dolor y el problema que había en ese minuto y buscar una solución que fuera rápida. Acá era súper importante entender que las personas viven de sus ingresos y que por lo tanto si se quedaban sin ellos iba a ser una situación súper dura, pero que al mismo tiempo los empleadores para poder pagar esos sueldos también tenían que a su vez poder estar produciendo y si no estaban produciendo era muy difícil que pudiesen mantener esto. Haber encontrado la posibilidad de usar el fondo del seguro de cesantía hizo la diferencia, que en el fondo fue de que se pudiesen seguir generando maneras de mantener a las familias con ingresos sin sacrificar otro tipo de elementos que podrían haber sido súper complicados a la larga. Y cuéntame, y desde esa mirada como ex ministra, ¿cómo ves tú el cambio que estamos viviendo hoy día en materia del mundo laboral? Hay tantos cambios que estamos viendo, ¿no? El tema tecnológico. Ahora mismo estamos viendo cantidad importante de gente que está siendo despedida en empresas, mucho con el tema de inteligencia artificial. ¿Tú cómo estás viendo ese...? A ver, yo creo que esto es súper importante entender que son procesos que se van viviendo y que, de partida, la mejor política pública es que haya empleo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que buscar el que ojalá todas las personas tengan la posibilidad de tener un buen trabajo para que puedan escoger y cómo desarrollarse plenamente. Y en este sentido también es súper importante entender de que todas las personas merecen poder desarrollarse plenamente en ese ámbito. Y es por eso que para nosotros como Teletón, por ejemplo, es súper importante que la inclusión sea completa, que no tengamos solamente personas que nosotros las rehabilitemos y que aprendan a caminar o que aprendan a sentarse o que aprendan a comer. A nosotros lo que nos interesa es que ese niño se incorpore plenamente en su colegio, que tenga amigos, que lo inviten, que sea parte de la selección de fútbol y que luego también aspire a estudiar, a desarrollarse y a buscar un trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque la tecnología para muchos es una cosa que les da mucho temor, porque en el fondo puede ser que les quite oportunidades, pero también habría otras miles, porque abre otros miles tipos de trabajo distintos que antes no existían y abren otras miles de oportunidades, como por ejemplo para que personas con discapacidad puedan ser incorporadas mucho más plenamente en sus lugares de trabajo, para que padres que están al cargo de personas que necesitan cuidado, ya sea porque tienen discapacidad o por ejemplo son un adulto mayor y que tiene que estar a cargo, puedan realmente no tener que sacrificar el trabajar por el cuidado, que es lo que nosotros vemos todavía que ocurre mucho y que tenemos que buscar todos los mecanismos para que no pase. Porque como te decía antes, el ser humano en sus múltiples dimensiones, si hay una que se queda atrás, ya te empieza a generar un ruidito y una frustración que hace que no puedas ser plenamente feliz, por más que tú estés muy desarrollado y muy contento de poder darle todo tu amor y todo tu
trabajo a tu hijo, a tu padre o a otra persona que tú te hagas cargo. Pero tener que renunciar a una de tus facetas de la vida es muy complicado. Y por eso yo veo, y para cerrar la pregunta, que cuando vemos la tecnología como un susto, como algo que me pueda impedir, es que no estoy viendo también la otra parte, que es lo enorme que me puede ayudar. Y ahí como sociedad tenemos que prepararnos y habilitarnos para que esto deje de ser una tranca, sino que sea un habilitador para otras facilidades. ¿Cómo es que estamos acá en Chile en ese sentido? Yo siento que hay algunos grupos que han abrazado la tecnología con mucha fuerza y que la ven como un aliado. Y siento que hay otros que normalmente son personas que a lo mejor o tienen menos capacidad para adaptarse o que ya son mayores como yo y que les cuesta más poder incorporarse a esto. Y ahí entonces está la magia de poder generar estos vínculos que nos permitan que bajemos esos temores. Y que podamos ver cuál es la mejor manera para poder desarrollarlo. María José, tú ahora estás liderando una de las iniciativas más potentes que a mi opinión se han gestado acá en Chile, que conectan directamente el corazón, ha sido exportada a muchos países, además. ¿Cómo estás viendo tú esto hacia adelante? ¿Están cambiando los hábitos? La Teletón históricamente se desarrolló mucho con los medios masivos, ¿no? Y hoy día estamos viendo una fragmentación de los medios. ¿Cómo está cambiando eso hacia adelante? Bueno, el tema de los medios de comunicación y la Teletón es clave, porque antiguamente tú tenías una sola vía a través de la cual tú comunicabas y que era la vía que era la cual te entregaba la información que por alguna manera tú podrías decir que era la certificada, ¿no es cierto? Que era la correcta. Nos juntábamos todos antiguamente a ver la Teletón, a ver los resultados y vibrábamos de una sola manera. Pero se ha ido produciendo, obviamente, que todos sabemos, cambios en los medios de comunicación. Hoy en día mucha gente usa otro tipo de medios para informarse, que no son gregarios, sino que son súper individuales, que yo veo lo que yo quiero y a mí entonces también me entrega a través del algoritmo solamente la información que yo quiero. Entonces es muy difícil poder llegar a la comunicación con todo. Pero además pasa algo que es súper potente. Y es que en ese tipo de medios de comunicación pueden subsistir y se pueden fortalecer y pueden hacerse realidad fake news y noticias que no son verdaderas y que te pueden permear absolutamente cuál es el verdadero sentido de algo. Entonces, por ejemplo, hay un mito que siempre ha existido y que yo voy a aprovechar acá a tratar de desmitificarlo, de que la Teletón está arreglada y que ya está lista y que con la plata de la empresa estamos listos y que todo el show que se hace arriba del escenario de susto y de que no estamos llegando a la meta es falso, porque va a llegar un cheque en que va a solucionar el problema. Y la verdad que no es así. Nosotros cuando partimos la Teletón sabemos solamente del 30% de las donaciones, que es lo que ponen las empresas. El 70% restante lo pone cada uno de los chilenos. Si esta fake news de que está listo se sigue extendiendo, nosotros podríamos caer en el riesgo de que algún año de verdad no la cumplamos. Y eso querría decir que los 32.000 familias que atendemos en la Teletón, y yo digo familia y no niños, porque cuando entra un niño en la Teletón, entró la mamá, entró el papá, entraron todos los hermanos. Y de hecho, cuando tú vas al instituto lo ves tal cual. Los papás no tienen con quién dejar a sus otros hijos y los llevan al instituto y están ahí. Y es súper integral todo lo que se entrega a esta familia de atención y contención. Pucha, no lo podríamos seguir haciendo. Y nosotros somos la única institución en Chile que entregamos con total gratuidad, no se paga ni un solo peso, a la totalidad de las personas que nos tocan la puerta, todas las atenciones para su rehabilitación. En la Teletón no hay lista de espera. En la Teletón nosotros atendemos a la totalidad de las personas que lo necesitan. Y para poder hacer eso es que necesitamos el apoyo de todos los chilenos. Entonces, una fake news como esa, si se instala, el daño que puede llegar a hacer es brutal. Pregunta, nosotros algo que hacemos en el observatorio mucho es justamente observar el comportamiento de las nuevas generaciones. Y esto tiene que ver con que producto del avance de la tecnología, las creencias de las nuevas generaciones se están instalando en la sociedad con mucha más velocidad
lo que era antes. Antes vivíamos durante toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Venían estas nuevas generaciones con nuevas ideas y los mayores decíamos, cuando seas grande, ahora tú poco mira y aprende, ¿no? El producto del avance de la tecnología en los últimos 15, 20 años, las nuevas generaciones se empoderaron con mucha velocidad y sus creencias se están instalando con mucha velocidad también. Y en ese sentido, algo que estamos viendo es que estas nuevas generaciones son bastante más reacias al concepto de caridad, como esta cosa del dar vertical. Y me preguntaba si veías tú que estaba teniendo un impacto, ¿cómo estás viendo tú las nuevas generaciones con respecto a cómo se vinculan con iniciativas como la de la Teletón? Es que yo creo que tú tienes toda la razón en que son súper reacias a esos conceptos como caridad, o como lástima, o como asistencia. Pero son mucho más cercanas a la empatía, a la inclusión, al verlo como algo que es de derecho. Y eso marca totalmente la diferencia y es también lo que nosotros como Teletón queremos transmitir. Nosotros no queremos que a nuestros niños, por pena, vayan y nos donen. Nuestros niños son plenamente capaces. El año pasado nosotros tuvimos 3 pacientes con parálisis cerebral que fueron puntaje nacional en La Paz. Yo tengo varios hijos adolescentes y llegué a mi casa a retarlos a todos que nunca más me dijeran que la prueba de matemática había estado difícil. Porque si un niño con parálisis cerebral, a la que la mamá lo más probable que al momento del parto le dijeron las posibilidades de tu hijo están limitadas, logró demostrar que no había techo, bueno, es que todos tenemos que entender de que no tenemos techo. El 80% de nuestros atletas paralímpicos que nos traen medallas son expacientes Teletón. Cuando Jarry jugaba en Wimbledon este año, las octavos de final, una paciente Teletón llegó a semifinales de dobles. O sea, no hay límite y eso yo creo que es súper importante que lo tengamos presente. Y si nuestras generaciones jóvenes creen en la empatía, creen en la igualdad, creen en la inclusión, es algo súper potente, porque de verdad lo peor que nos podría pasar es que nosotros rehabilitemos a un niño para que se quede encerrado en su casa y no se pueda desarrollar plenamente. Nosotros lo que necesitamos es que ese niño le demuestre al mundo que él es capaz de lo que él quiera y que no tiene límite. Muy bello. Y cuéntame, la relación con las empresas. ¿Se han abierto oportunidades para desarrollar, por ejemplo, proyectos que generen ingresos más a la Teletón? ¿Hay iniciativas por ese lado? ¿O la relación con las empresas es a través de la campaña, nada más? A ver, nosotros tenemos una relación con las empresas a través de la campaña que donan, pero también esto ha ido cambiando en cuanto al valor que nosotros les buscamos entregar a las empresas. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos una ley de inclusión que hace que las empresas tengan que tener personas con discapacidad contratadas y es importante entonces no solamente que cumplan con el checklist y que tengan a las personas, sino que además las incorporen plenamente, capaciten a los equipos, los incluyan como corresponde. ¿En ese proceso? Nosotros no participamos prácticamente en ese proceso salvo generando esta conciencia, pero por ejemplo nosotros ayudamos a que las empresas detecten qué familias o qué trabajadores tienen necesidades especiales. Uno muchas veces sabe quién es el que tiene discapacidad porque lo ve, pero uno no tiene idea de cuál es la realidad de los hijos o de los nietos de esa familia y que tú puedes hacer un cambio significativo cuando tú tienes claridad respecto de eso. Entonces nosotros todo eso lo hemos ido trabajando con las empresas porque a nosotros lo que nos interesa es que para las empresas también ser parte de Teletón sea parte de su cultura y que, nuevamente, esto no se trata solamente de donar, esto se trata de cambiar corazones y de incluir 100% en la sociedad. Ahora... Y hay un tema aparte que me gustaría comentarte. La Teletón, ¿y por qué no ha cambiado su modelo de negocio? ¿No es cierto? Muchas fundaciones tienen un modelo en que es permanente, ¿no es cierto?, la donación y que tú no estás pasando este sobresalto de saber si el día de la Teletón juntaste o no juntaste, que no es menor ese estrés que uno vive ahí. Y la verdad que la Teletón tiene algo que es bien particular. La Teletón se encarga de rehabilitar niños. La Teletón, su objetivo es incluirlos plenamente en sociedad, pero también la Teletón cumple otro rol que es súper importante, sobre todo en el Chile de hoy. La Teletón es lo único que nos une como chilenos.
De hecho, da una entidad importante. Si tú me preguntas a mí y tú le preguntas a la gente qué es lo que tú te sientes orgulloso de tu país, la Teletón. Y ese hito de en 27 horas unirnos todos detrás de una sola causa es algo que nos hace muy bien como chilenos, porque nos recuerda que independiente que podamos tener miles de diferencias en el gusto para vestirnos, en el gusto de la comida, en el equipo de fútbol, es lo que opinamos en política, llegado un momento somos todos en una sola causa. ¿Y qué es la Teletón? Es cierto que hay gente que no le gusta, pero son súper poquitos. La gran mayoría de los chilenos, lo aseguro, cuando ven un comercial de la Teletón, no pueden evitar que se les caigan un par de lágrimas de emoción, porque en verdad toca una fibra que es súper importante en todos nosotros. Ahora, la ley de inclusión de hecho va a cambiar, va a aumentar, ¿cierto? Del 1 al 2%. Me ha tocado hablar con empresas que ven esto como un gran desafío en términos de que no les ha sido fácil el cumplir con esta ley. ¿Qué has visto tú que las empresas hacen que maximice la posibilidad de que sean integraciones exitosas? ¿Cuáles son las cosas positivas y las no tanto que se cometen en este proceso? Ahí yo creo que lo primero y más importante es si yo estoy preocupada de la meta o si estoy preocupada realmente de la inclusión. El número es súper relevante porque es para cumplir con la ley, pero lo que yo realmente necesito es que esa persona que está entrando a un determinado lugar de trabajo se sienta plenamente incorporada y se sienta que es valiosa y que lo que está haciendo vale la pena y que sus compañeros de trabajo en algún minuto se olviden de que tiene una determinada discapacidad porque está aportando igual que todo el resto. Yo creo que cuando nosotros logramos hacer ese switch, es cuando tú realmente tienes la inclusión dentro de tu ADN. Y te voy a poner un ejemplo de una cosa que me tocó hace poquito con un niñito, paciente nuestro, que usa bastones. Y ahí te quiero poner la analogía. Este niñito, el papá me lo cuenta, que había llegado un día llorando a Mare a la casa porque no lo habían dejado en la selección de fútbol del colegio. Y el papá, con mucha inteligencia, le dice, oye, hay que ser bien patúo. Eso quiere decir que habían 11 mejores que tú para quedar en la selección. Y me encantó, porque en ningún minuto, ni para el niño ni para el papá, el tema de la discapacidad estuvo presente en la discusión. Claro. El niño sentía que tenía todo el derecho a estar en la selección y que no había nada que lo limitara. Y el papá se lo contestó como correspondía responderle. Si no fue por tu discapacidad, es porque habían otros 11. Y eso hace que entonces nosotros podamos generar realmente la inclusión. Que ese niño se sentía totalmente habilitado para poder llegar. Cuando tenemos niños y jóvenes que se han sentido así, en todo su proceso de desarrollo, también la inclusión al momento del trabajo se hace de manera más fácil. Pero también tenemos que tener compañeros de curso que también hayan sido educados de esta manera para que no hayan notado esa diferencia y que lo hayan incorporado plenamente. Y esto entonces es un trabajo como sociedad que tenemos que desarrollar y que claramente no es de 2 días al año. ¿Y cómo vamos, a tu juicio? Vamos avanzando, vamos mejorando. Hay cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, y que las levantamos. El tema... A mí me encanta cuando yo veo a alguien enojado porque ya hay el asiento en el estacionamiento de discapacitados. Quiere decir que nos hace switch, que hay algunos que no, pero que hay una gran mayoría que sí. Siento que es súper importante cuando nosotros vemos que las personas no discriminan a alguien por este tipo de conceptos y que están incluidos. Pero claramente todavía nos queda avanzar y nos queda avanzar mucho, porque todavía hay muchos espacios en los que la inclusión debiera ser mucho más intensa. María José, hablamos del bien común y tú me decías, esto es algo que a mí me mueve mucho, ¿ah? Y uno puede pensar en términos de los extremos, ¿cierto? En el extremo están los modelos que están solo enfocados en el bien común.
que en general son modelos más totalitarios, cuando dicen, no, esto es donde se pierde un poco el individuo, y en el otro extremo están los modelos full individualistas, que un poco en Occidente nos fuimos muy por allá, ¿cierto? Donde acá al final es el individuo lo importante y el bien común se nos olvida un poco. De hecho, nosotros le llamamos así a este programa porque creemos que en el mundo de las empresas tenemos que movernos más hacia el bien común, ponernos un poquito entre medio, y que la oportunidad hoy ya está dada con que hacer esto es buen negocio. Siempre fue probablemente correcto hacerlo desde un punto de vista ético, pero hoy día se da más la singularidad histórica que es buen negocio producto de la importancia del propósito en las empresas. Te quería preguntar tú desde tu experiencia primero en el mundo del gobierno, ahora en Teletón, ¿tú ves a las empresas moviéndose en esta dirección? ¿Cómo ves tú la importancia del propósito en el mundo laboral? Chuta, es totalmente relevante el tema del propósito, porque es lo que me va a marcar el cómo yo hago las cosas. Si no es tanto lo importante lo que yo hago, sino que cómo yo lo hago. Y cuáles son mis perspectivas de desarrollo frente a eso. El bien común, yo siento que es el lugar en el que las personas, por cómo se dan las cosas, pueden ser felices y se pueden desarrollar plenamente. Y ese desarrollo, como te decía antes, implica múltiples facetas. Implica la faceta de la espiritualidad, que no se habla mucho, pero que es súper relevante. Y no estoy hablando de la religiosidad, sino que de ese ser trascendente que tenemos adentro de cada uno de nosotros y que nos lleva a hacer cosas que de repente son sin sentido para la hora, pero que tiene una proyección, que tiene que ver con mi desarrollo de la intelectualidad, que tiene que ver con mi desarrollo de la amistad, que tiene que ver con mi desarrollo de la vida familiar, de mi contacto con la naturaleza, y así con muchas dimensiones, que hay algunas que para mí en verdad no son tan relevantes como otras, pero yo tengo que irlas priorizando, y solamente en la medida en la que yo pueda encontrar ese espacio hace que tenga un sentido distinto. Y cuando yo trabajo con propósito y cuando yo trabajo con este bienestar del alma, los resultados obviamente que son distintos, porque es muy diferente hacer algo porque tengo que hacerlo, que a lo mejor va a quedar impecable y va a quedar perfecto, pero le va a faltar esa parte del espíritu, que es lo que hace la diferencia. Y eso se nota. O sea, tú estás ahí en la calle y tú notas a alguien que está feliz porque le acaba de pasar algo bueno, aunque no te diga qué le pasó, pero transmite una felicidad por los poros. Lo mismo cuando tú ves a alguien que acaba de recibir una noticia muy dura. Bueno, las empresas también tienen eso. Es muy difícil impostar la felicidad. Es muy difícil. Y eso en las relaciones personales se nota y hace una gran diferencia. Cuando tú tienes un ambiente interno en una empresa en el que tú sabes que hay ciertos valores dados, es mucho más fácil solucionar los conflictos, por ejemplo. Porque ya hay un espacio de confianza en el que tú sabes que el otro te está mirando a los ojos y te está hablando en serio. Y no está tratando de ganar un punto por otro lado. Y yo siento que las empresas que han logrado entender esto de manera bien profunda, y no porque sea un buen negocio, que el buen negocio viene por añadidura, es una consecuencia, pero cuando yo busco la consecuencia, la magia se diluye. Se diluye, absolutamente, es el resultado, no es la motivación inicial. Y lo más probable es que al principio no me vaya a resultar y me vaya a costar y tengo que perseverar, y como todas las cosas en la vida son de puro esfuerzo, y muchas veces las mejores cosas son las que más cuestan, y eso uno lo percibe. Y eso hace totalmente la diferencia. ¿Y ves tú también cómo ayudan en las relaciones, por ejemplo, público-privada, cuando el propósito está bien presente? Totalmente, pero también porque pasa algo que es bien relevante, que es que estamos en un mundo en el que hay mucha desconfianza y siempre estamos pensando en cuál es la agenda oculta que tiene el otro, porque no puede ser tan naif su decisión. Entonces pero realmente, ¿qué es lo que está buscando? Pero tú cuando logras conectar, porque te das cuenta que no hay oculto, o que es oculto, ¿verdad? Me da lo mismo, porque hace bien lo que está ocurriendo, cambia totalmente las dimensiones. Y esto es muy importante
en todos los ámbitos de la vida, en todas las cosas. Y eso nos falta, volver a construir esas confianzas. Sobre todo con la crisis de confianza que estamos viviendo te mira a las instituciones, ¿no? Sí. Esta caída, todas las instituciones han caído, y me imagino que a ustedes, bueno, tú hablabas antes de las fake news, ¿no? Cómo han afectado. Sí. ¿Cómo reviertes eso? En términos de esta desconfianza hacia las instituciones que hay particularmente y muy fuerte desde las nuevas generaciones. ¿De qué forma están conectando nuevamente? Bueno, Teletón tiene ciertas particularidades que son súper históricas. O sea, la primera Teletón, que fue en el año 78, que reúne una cantidad de plata que nadie se lo imaginaba, se esperaba $1 millón y se juntaron $2,5 millones. Bueno, la siguiente Teletón, la del año 79, se inicia rindiendo cuentas, porque se muestran los pilares ya construidos con la plata que se había donado de la Teletón del 78. Y Raúl Mata inicia la transmisión diciendo: aquí estamos en la construcción del nuevo. Se muestra, aquí está. Y eso es lo que hacemos todos los años. Nosotros tenemos una cuenta pública que no la hacemos una vez, la hacemos a lo largo de todo Chile. Y la tenemos en internet y la vamos actualizando periódicamente. La cantidad de prestaciones, la cantidad de atenciones, la cantidad de sillas de rueda, la cantidad de prótesis, la cantidad de órtesis, para que todos sepan en qué se gasta hasta el último peso que nos entregan para poder rehabilitar a los niños. Pero además de eso, nosotros lo que hemos buscado es que nuestros institutos sean de puertas abiertas. Y yo de verdad creo que debiera ser como una especie de deber cívico de todos los chilenos, así como hay que ir a renovar el carnet de identidad, conocer un instituto de la Teletón alguna vez en la vida. Porque tú cuando entras a un instituto te cambia totalmente tu perspectiva. Porque tú entras a un lugar en el que es luminoso, que está lleno de colores, lleno de los dibujos de nuestros pacientes, en que toda la gente tiene un trabajo que le llena de propósito. Entonces no hay nadie que no esté contento, que no esté feliz, que no esté tratando de ayudar. Tú ves a las familias que uno podría estar preocupada porque están viviendo una situación muy compleja. Gente feliz que dice: mira cómo mi hijo ha progresado, mira cómo lo han ayudado en esto. Es tan potente la energía que uno recibe en ese lugar que yo no conozco nadie que haya ido a un instituto y que no haya salido totalmente convencido de que sí esto vale la pena. Así que así nosotros tratamos de hacerlo, mostrarlo lo más posible, y entonces llevamos a influencers, llevamos cantantes para que las nuevas generaciones se entusiasmen, porque también tenemos que engancharlos, ¿no es cierto? Y buscar el mecanismo de poder hablarles en su lenguaje, pero desde la verdad, desde lo que nosotros hacemos, que lo hacemos todos los días. Y nuestros mayores influencers son las familias Teletón. ¿Y ves diferencia con estas nuevas generaciones o tú ves que más o menos lo mismo? ¿Estás viendo diferencias? Conectan de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos voluntariado, ¿ya? Y tenemos cualquier cantidad de voluntariado. Pero hay un proyecto de voluntariado que la rompe, que se llaman los ciclopit. ¿Qué son los ciclopit? Afuera de cada uno de los institutos se instala un grupo de jóvenes que están capacitados, en que tú llegas con tu silla de ruedas y la entregas y te pasan una de reemplazo, y mientras tú estás en tu tratamiento, te abre la silla de rueda, te la desarman completa, le echan WD-40, le llenan de aire la rueda a la rueda de la silla de rueda, la limpian, te la dejan impecable, 0 kilómetros. Entonces son puros cabros tuercas que encontraron cómo podían entregar un servicio de algo tan sencillo como dejar una silla de ruedas sin ningún partícula de maicillo que pudiese dificultar el movimiento. ¿Tú sabes lo que eso significa, ayudar desde lo que uno es? Es algo que te marca la diferencia. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que ellos se sientan que esto también es parte de ellos. Para que lo hagan propio. Sí. Y cuéntame hacia adelante, ¿cuál es tu sueño con Teletón? ¿Qué sería tu sueño si Dios quiere estar muchos años tú liderando? ¿Qué te gustaría ver que pase? Para mí es la pega de los sueños, o sea que ojalá me quedara aquí toda mi vida, porque es lo máximo poder estar acá. Y a mí me encantaría, la Teletón ya es lo más importante que tiene Chile. Nosotros tenemos que consolidarla para darle la tranquilidad a toda esta familia, que además que hay algo bien relevante. Nosotros recibimos muchos pacientes que nacen con alguna discapacidad, pero también recibimos cientos de pacientes que la adquieren por accidente o por violencia
Hoy en día la cantidad de niños secuelados por balas locas no es menor. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar con Mario hace un año atrás y justamente dijo eso, que cada vez estamos viendo más niños producto de básicamente la violencia y el narco, ¿no? Y eso es muy complejo porque tú, un niño o una familia que nace un niño con una discapacidad, tú aprendiste, ¿no es cierto? Desde que era guaguita aprendiste a llevarlo, aprendiste a acompañarlo, aprendiste a contenerlo, aprendiste también tú a vivir el duelo de que tu hijo no es lo que tú soñaste que iba a ser. Pero cuando tú tienes un hijo que a los 16 años, producto de que un gallo iba manejando curado, lo chocó y lo dejó en silla de ruedas, y resulta que el niñito, su sueño era ser futbolista, y quedó con ese sueño truncado. Tú tenés que recoger a la familia completa, y partiendo por ese adolescente. Y eso hace entonces que lo que nosotros hacemos tenga una relevancia aún mayor, porque no solamente te vuelve a insistir, es dejarlo caminando o dejarlo que pueda manejar una silla de ruedas de forma autónoma. Ojalá que como país nosotros podamos estar a la altura de esta necesidad. Y también hay otro tema que es súper relevante. Para los papás que tienen un hijo con discapacidad, su gran temor es qué va a pasar cuando ellos no estén. Y por eso es que la ley de inclusión, y ahí vamos como relacionando todo, es tan relevante. Porque dicen, chuta, yo estoy acá para protegerlo ahora, pero yo después no voy a estar. Entonces, si es que él no puede ser autosuficiente, ¿qué va a hacer de él? Las familias son cada vez más chicas. Entonces ya no hay hermanos que se hagan cargo. ¿El primo se va a hacer cargo? Entonces, ante toda esta inquietud, el rol de Teletón es súper importante. Y en ese sentido, ¿te imaginas en el tiempo con nuevas fuentes de ingreso o es la campaña, crees tú que va a ser el... Yo creo que nosotros tenemos que ir viendo, o sea, nosotros estamos recibiendo hoy en día un enorme apoyo de parte de la gente que nos alcanza para el año. Vamos a abrir 2 nuevos institutos, esto quiere decir que vamos a tener más necesidades. Es cierto que vamos a tener que empezar a mirar y buscar otras fuentes de financiamiento, pero siento que también hay temas que son bien importantes tenerlos presentes. La Teletón es lo que nos une como chilenos, la Teletón es lo que nos garantiza hoy día que esta ayuda público-privada, esta alianza que se ha dado entre los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones sociales, los colegios y la ciudadanía toda vibre bajo una misma causa. Y entonces el modelo que creemos tiene que ser súper respetuoso de no ir en contra de esto que es lo que hemos armado, que finalmente es el corazón. Porque esto es lo que ha hecho que hayamos llegado hasta donde estamos hoy día. Que está conectado con el bien común. Sí. Además. Para ir cerrando, María José, tu mensaje para que ojalá todos los chilenos y las chilenas aporten en lo que se viene. Bueno, ya les dije, el 70% lo ponemos cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros se puede restar. Es una enorme causa que nos hace bien como país, que nos llena el corazón, pero que sobre todo le da una oportunidad a una enorme cantidad de familias que ven de repente las cosas mucho más difíciles. El 28 y 29 de noviembre de nuevo tenemos que cumplir con este sueño y tenemos que sobreponernos y unirnos todos como chilenos para poder cumplir esta gran meta. María José Saldívar, muchas gracias por haber venido hoy al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos conversando más sobre conciencia empresarial y el Chile que se nos viene. Hasta la próxima semana. Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Esto fue El Bien Común. El Bien Común. Un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial. Con Alexis Cami.